Hola, ¿qué tal? Un capítulo más aquí, también desde el exterior. Creo que estoy logrando grabar más capítulos, o al menos con un poquito más de frecuencia, haciéndolos también en lugares distintos a solamente el lugar que ocupo como estudio. Así que espero que les guste. Son menos estructurados, no tienen cortes, los tengo que grabar de una sola vez y ver cómo sale. Y si sale bien, se sube. ¿Ya? No tiene edición, como se podrán dar cuenta. Bueno, el tema de hoy, como lo pudieron ver en el título, es bien explícito, pero quiero pedirles un segundo que logremos abstraernos del concepto del título y los quiero poner en una siguiente situación. ¿Ya? Esto va a ser más gramatical, quizá, más del significado, mejor dicho, de las palabras, más que orientado a los movimientos específicos. ¿Ya? Por eso quiero partir así. Ya, voy a nombrar dos equipos de fútbol claramente rivales y bien diferenciados y conocidos, yo creo que en gran parte del mundo, si es que no en todo el mundo. Real Madrid, Barcelona. ¿Ya? No se vayan todavía del concepto, no crean que estoy llevando esto a otro plano. Por favor, un segundo de concentración en este concepto. Los madridistas, ¿cierto? Fanáticos del Real Madrid, totalmente pro Real Madrid. Y los barcelonistas, ¿cierto? Completamente fanáticos y orientados a el Barcelona, ¿cierto? Y además son antagonistas directos, ¿ya? No es que sean solamente los únicos antagonistas que existan, ¿cierto? Pero pongámonos en términos prácticos, son los dos bandos, ¿ya? Está súper claro que uno es pro y contra del otro, ¿ya? Por la historia, ¿cierto? Está claro que el madridista digamos, es pro Real Madrid, ¿cierto? Y en gran medida contra Barcelona, ¿cierto? No siempre, hay algunos madridistas que son o sea, están más preocupados de lo que debería ser, que es estar a favor de su equipo más que en contra de otro, pero pongámoslo en esos términos. Entonces, si lo ponemos en ese ejemplo, y ahora lo llevo al otro término, porque me imagino que es súper claro el caso, ¿cierto? Yo soy totalmente pro algo y en gran medida contra otra cosa. Está súper diferenciado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de los conceptos como machismo, ¿cierto? Y feminismo? Estuve investigando un poco, porque a mí siempre me pareció extraño hablar de el machismo y el feminismo, porque si lo miramos de manera etimológica, por un lado estamos hablando de machismo que viene del macho, ¿cierto? Cuyo, digamos, antónimo, si queremos verlo así, sería hembra, ¿cierto? Por lo tanto, el contrario al machismo debería ser el embrismo, algo así. Ignoro si es que existe en la RAE, yo insisto, yo no soy especialista en estos temas, solamente lo hago desde el sentido común. Tenía esa duda, ¿ok? Y luego tenemos el feminismo, ¿cierto? Cuyo contrario, si es de femenino, debería ser masculinismo, ¿o no? Por masculino. Y esos deberían ser los verdaderos antagónicos. Ya. Entonces, a partir de esta duda tan particular y quizá que a alguno le suena tan absurda, yo me puse a investigar y efectivamente personas que son mucho más preparadas en estos temas que yo han analizado esto y entienden que efectivamente el machismo no es el antagónico del feminismo. Y no y no necesariamente por el significado propio de la palabra, que eso es algo que también voy a comentar, sino que tiene que ver con esto de que son conceptos distintos, ¿ya? O sea, macho y hembra aplica no solamente a los seres humanos, en cambio, masculino y femenino es algo que es propio del ser humano. Entonces, vamos al origen mismo de la palabra. El machismo, cuando buscamos el significado de machismo, es cuando tú estás a favor de la preponderancia del macho, ¿ya? Por lo tanto, el hembrismo debería ser aquellas personas que luchan por la preponderancia, ¿cierto?, de las hembras, ¿ya? Por lo tanto, es estar... pero cuando hablamos de preponderancia es porque yo voy a estar por sobre el resto, ¿ok? Y evidentemente si el antagónico de macho es hembra, el macho está por sobre la hembra. Y al revés, el hembrismo sería aquellos que están a favor de que la hembra está sobre el macho. Ya no estamos hablando de posiciones sexuales, estimado, estamos hablando de concepto. Entonces, el feminismo, ya, cuando uno busca el significado en la RAE, que no necesariamente tiene que ver con algo definitivo, sobre todo porque son conceptos entre comillas modernos, habla de un movimiento social que busca la igualdad entre el hombre y la mujer. Y aquí me detengo.
Yo, bueno, este es mi podcast, yo hablo de mi experiencia, yo se los dije desde el primer capítulo. Cuando era niño, yo, o joven en realidad, yo me declaraba feminista, ya antes que existieran todos estos movimientos ya más marcados, ¿cierto? Que vamos a hablar después un poco por encima de eso. ¿Y por qué? Porque de verdad yo entendía, ya, yo siempre fui muy literal, yo entendía que era o sea, no literal en realidad. Yo había entendido el concepto de feminismo como eso, como la búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer. Ya con los años lo fui analizando más y me di cuenta que en realidad, y ahí lo vamos a hablar más adelante, feminismo igual suena como debería sonar como la preponderancia del género femenino por sobre el género masculino. Insisto, es mi interpretación, y que si existiera un término llamado masculinismo debería ser lo mismo. Es raro, es muy raro pensar que, y aquí voy a volver al tema del fútbol, que cuando digamos un madridista es una persona que está en la búsqueda de la igualdad entre la gente del Barcelona y gente del Real Madrid. No tiene sentido. Entonces, cuando la RAE pone como definición este concepto, me suena muy extraño. Ahora, otra cosa es que los primeros movimientos feministas, y digo los primeros porque de verdad fueron durante décadas esos movimientos los que buscaron la igualdad, realmente la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, no la preponderancia de un género sobre otro. Y ahí nació el concepto y quedó acuñado así en la RAE y me interpreta muy bien lo que yo siempre entendí cuando joven de lo que era el feminismo, y por eso yo me declaraba feminista. Incluso, cito ejemplo, a mí me costó mucho no es que me costó mucho, no es que haya sido un drama, pero significó, digamos, un trabajo con mi familia el que entendieran que yo, siendo padre, ¿cierto? Yo quería hacer lo mismo que hacía la madre de mi hija. O sea, yo de verdad quería estar la misma cantidad o quizá más cambios de pañales, dar leche, ¿cierto? Los cuidados, la crianza, tratar de estar muy, muy, muy presente en eso y más que se viera así y me molestaba mucho cuando hacían ver como que, oh, mira, que papá más presente, como, no, es que es lo que debería ser. O sea, uno debería tratar de buscar desde esos mismos términos, desde el origen mismo de tu hijo o hija, el estar presente y entender de que no hay un rol tan marcado exclusivo de la mujer. Ahora, hay cosas que son exclusivas del género y hay que entenderlo así. O sea, evidentemente yo, aunque quisiera, no podría dar de amamantar a mi bebé. Entonces, pero sí puedo intentar que cuando ya está con mamadera, ¿cierto? Yo ya intentar, obviamente, que sea bien equitativo. Evidentemente, uno siempre falla. Yo soy o sea, me tocó en su época ser el que salía a trabajar a la calle, por lo tanto estoy menos horas o estaba menos horas en casa como para poder ser tan igualitario en la crianza, pero también es parte de las cosas que ocurren, y la razón por la que yo trabajaba y la madre no tenía nada que ver con el machismo o el feminismo, era un tema de una situación muy particular de la familia, ya de elecciones que se hicieron. O sea, dos personas profesionales que podrían haber trabajado ambos y se decidió por otras razones distintas a la crianza el que la madre de mi hija no iba a trabajar o no estaba trabajando en ese periodo. No me quiero ir por las ramas, pero a lo que voy es que yo me declaraba hasta, no sé, los veintitantos años casi como, oye, no, yo soy feminista porque en realidad, y entendía eso como el concepto de igualdad. La verdad es que en los tiempos que vivimos hoy, yo creo que eso ya se fue mucho más hacia la definición que debería ser la definición más lógica del concepto feminismo, que es en muchos casos el buscar la preponderancia del género femenino sobre el género masculino. Yo creo que sí va más por allá, ¿ya? Esté o yo no de acuerdo. Ojo, yo no he dicho si soy todavía feminista o no. Yo creo que no es lo relevante en esta conversación. Yo estoy hablando acá de conceptos, ¿ya? Y yo creo que el movimiento feminista como tal, movimientos modernos feministas, o al menos declaraciones de en este caso mujeres, ¿cierto? Que van por esto del feminismo, y yo lo he analizado mucho, he escuchado mucho y he leído mucho respecto a lo que declaran. Y suena a justamente esto, la búsqueda de la preponderancia del género femenino sobre el género masculino. Entonces, no sé, cómo, yo sé que hubo un tiempo, hace unos 2 años atrás, creo que en Argentina hubo una polémica por el concepto del igualitarismo,
igualitarismo, creo que le llamaron, algo así, que fue un concepto que acuñó, creo que una compañía de cerveza en Argentina. Y fue duramente criticado porque justamente las personas mucho más preparadas en este concepto del feminismo hablaron del concepto que sale en la RAE, ¿ya? Que tiene que ver con esto de que buscan la igualdad. Entonces fue duramente criticado. Y que claro, ante la definición, efectivamente, el hablar de igualismo, creo que ese era el concepto, es como tratar de ponerle el pie encima a un movimiento que ha luchado durante décadas por la igualdad, o al menos en sus orígenes. Pero yo insisto, sí, yo encuentro que quizá, y no es una crítica ni un juicio, pero sin duda se ha polarizado mucho más y se ha acercado mucho más al concepto que hablábamos al principio, más de la preponderancia de un género sobre otro. Eh, Ahí quería dejar ese tema. Es un podcast breve, ya, no sé si tan breve, no sé cuánto rato llevo hablando, pero es poner en la mesa este concepto y quizá entender que quizá no sería tan malo que existiera un concepto más concreto respecto a la igualdad, porque suena muy extraño que hablemos de feminismo como la búsqueda de la igualdad, cuando en realidad hace mención en su nombre solamente a lo femenino, ¿ya? He leído también algunos artículos de algunas revistas más históricamente más del género femenino como Cosmopolitan, que hablan en duros términos de cualquier persona que quiera hablar de otro movimiento distinto al feminismo para hablar de la igualdad. Y eso me llama mucho la atención. Eso me llama mucho la atención, el, el que se quiera, no sé, poner el pie encima a cualquier persona o cualquier grupo que quiera ir en la búsqueda de esto. A mí me encantaría ver marchas el día de mañana donde fuera la misma cantidad de hombres y mujeres, o al menos más claramente, digamos, una cierta igualdad entre la cantidad de hombres y mujeres que vayan a luchar por esto, de que haya igualdad entre los géneros. Y no necesariamente ver grupos como lo que hemos visto, al menos acá en Chile, de personas que van a manifestar y que son mayor parte mujeres, ¿cierto? Muchas veces y en muchas marchas mostrando sus senos en la marcha. Yo no sé qué tiene eso de feminismo como concepto de igualdad, no sé qué tiene que ver eso con reivindicar los derechos que de verdad hay que reivindicar de la mujer. No sé qué tiene que ver eso con buscar que te respeten más respecto al hombre. No lo sé, no lo sé. Esa parte no la quiero analizar en este podcast en particular, pero sí quería dejar ese punto, el concepto del feminismo. Más allá de la historia, más allá de las décadas de lucha totalmente válida y con la cual siempre me sentí identificado, al menos al principio, en los orígenes, ¿cierto? Esto de la búsqueda de la igualdad. Creo que quizá el concepto de feminismo para los años venideros se está quedando un poco fuera del contexto respecto al movimiento con lo que están buscando. Porque incluso, como pueden ver, semánticamente como que no hace tanto sentido a que sea algo igualitario. No sé, se las dejo ahí. Se las dejo ahí. Yo sé que este capítulo podría ser polémico entre comillas, si es que tuviéramos una masa de oyentes aquí, pero se las dejo ahí para que la analicen, ¿ya? A mí me gusta mucho más el concepto de igualismo. Suena, no sé, me suena bien, me suena más conciliador, me suena a un concepto que no va tanto a revanchas, si es que se quiere, y entender que más allá del género que uno ostente, también puede tener este deseo válido de que algún día consigamos que en la sociedad exista igualdad, no solamente de género, sino que también nacionalidad, también orígenes, no sé, creo que va más por allá. Sin menoscabar, y yo sé que eso es lo que duele al movimiento feminista, sin menoscabar todo lo por lo que han luchado en estos tiempos, ¿ya? Así que nada, un abrazo a todos, recuerden comentar, yo sé que esto puede generar algún comentario en redes sociales, en Instagram y Twitter con @dolcegusto,
ambas es el mismo usuario. Así que eso, nos veremos en una próxima, o nos escucharemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.